Pues hola a todas y a todos, bienvenidos, Brian, Etiano, Jesús, Warner, pues los que vayáis conectando, los que veáis posteriormente la clase, como siempre, vamos a tratar de hacer esta sesión de la asignatura de entornos metodológicos de desarrollo lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Y vamos llegando ya a un punto muy interesante. En este tema 6 lo que vamos a ver es la parte de seguimiento y entregas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, digamos, por un lado la parte de seguimiento de entrega y luego en la siguiente sesión veremos también la parte de equipos de trabajo ágiles. Son dos aspectos muy, muy importantes. Por tanto, el problema que vamos a resolver hoy, los problemas que vamos a resolver es cómo se hace el seguimiento de un proyecto ágil y cómo medimos el progreso de un proyecto ágil. Fijaos que ya hemos estado trabajando en los temas anteriores, en los bloques anteriores, con las cuestiones fundamentales, los temas de núcleo de lanzamiento del proyecto ágil, de estimación y planificación ágil y de ejecución de sprints, ¿vale? Previamente, pues estuvimos analizando una introducción al enfoque de las tecnologías ágiles, de los enfoques ágiles, de la gestión ágil, y luego las metodologías y los enfoques tipo Scrum, XP, Kanban, Lean, etcétera, ¿vale? Hemos estado entonces argumentando toda la parte de la visión del proyecto ágil, que de hecho la actividad 2 que la tenéis corregida y la veremos al final de esta sesión, por eso es una sesión que va a durar un poquito más, doble, pues vamos a ver un poquito un ejemplo de resolución, hablaremos de la actividad, de líneas generales, la verdad que tenéis un buen resultado en la actividad, estoy muy contento, ¿vale? Con la actividad desarrollada y ahí pues habéis estado trabajando mucho la parte del lanzamiento en la cual pues hemos trabajado la visión del proyecto, el elevator pitch, el product box, ¿verdad? A partir de ahí hemos estado también trabajando en la parte de la priorización de las historias de usuario, en el product backlog, etcétera. Luego tenemos la parte de las estimaciones, de la planificación ágil. Bueno, pues hemos estado viendo también toda la parte del planning poker, de la planificación también con el roadmap, con el release plan, ¿verdad? Y luego la ejecución de los sprints, la planificación de las iteraciones, todas las reuniones que ya estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, ahora estamos en una fase ya de seguimiento y entregas, como digo. Entonces, en este punto veremos el cómo se hace el seguimiento de un proyecto y cómo medimos el progreso de un proyecto ágil, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a entender, vamos a aprender qué es la velocidad de un proyecto ágil, el diagrama de bar down, bar down, bar up, que son diagramas que nos sirven mucho para ir midiendo el progreso del proyecto. No sé si algunos por aquí habéis utilizado este diagrama y habéis aplicado la técnica del valor ganado. A ver, decidme, porfa. A ver, ¿alguien ha utilizado este diagrama o la técnica valor ganado? ¿Sí o no? ¿Nadie me dice? A ver. Brian, Edgardo, Jesús, Nahaliel. No, comenta Brian. Vale, bueno, pues lo vamos a ver hoy, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a iniciar, por tanto. No, Jesús, vale, gracias. ¿Cómo se hace el seguimiento de un proyecto ágil? Fijaos, nosotros estamos en un punto en el que ya hemos lanzado el proyecto, ya previamente lo hemos estado planificando y hemos estado haciendo la estimación de toda la historia de usuario con nuestro Product Backlog que contiene esos requisitos, esas historias de usuario. Es algo que vosotros habéis trabajado, como digo, en la segunda actividad que veremos al final de la clase, pues un pequeño ejemplo de resolución. Y luego... Lo que nos queda es lanzar el proyecto, ejecutarlo, eso lo estuvimos viendo ya también la semana pasada, y ahora seguir cómo va el proyecto, cómo estamos avanzando. Es decir, cómo sabemos si vamos bien, si vamos con un buen avance, ¿no? dentro del proyecto. ¿Y qué significa ir bien en un proyecto ágil? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que vamos bien? O sea, ¿realmente estamos haciendo una estimación adecuada? ¿Estamos ejecutando lo que hemos dicho que vamos a ejecutar en cada una de las fases del proyecto? ¿Cómo detectamos desviaciones si no hay un plan fijo, real, paso a paso, ¿no? Hay que analizar cómo hacemos estas cuestiones.
podemos confiar solo en que se entregan cosas, tenemos que ver que sean cosas con funcionalidad, cómo las gestionamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos intervenir si algo no está funcionando? Es decir, si por lo que sea el equipo decide que hay algo que ha concluido, pero realmente no tiene una buena funcionalidad, ¿cómo podemos trabajar toda esta parte? ¿Vale? Fijaos, es que ya hemos estado viendo en anteriores clases que en Agile, ¿vale? En Agile, el seguimiento no se basa en tareas completadas, sino en el valor que se entrega al usuario. Eso es fundamental, ¿vale? A mí me gustaría que nos quedáramos bien claros con esa idea porque el enfoque de lo que vamos completando en tareas no es lo que nosotros vamos a calcular como estados avanzados. Nosotros lo que vamos a calcular como que vamos avanzando en el proyecto es realmente cuando le estamos entregando valor al usuario. Por tanto, ese es uno de los fundamentos principales en Agile, ¿vale? El seguimiento, por tanto, en metodologías ágiles va a ser muy continuado. ¿De acuerdo? Y no va a seguir ese plan rígido que sigue mucho en el enfoque tradicional, ¿de acuerdo? Fijaos y recordad que nosotros utilizamos Kanban, utilizamos Scrum para ir haciendo pues todos nuestros enfoques de seguimiento. Vamos a tener las reuniones, como bien hemos estado viendo en clases anteriores, que estuvimos discutiendo cuáles eran esas reuniones, qué se hacían cada una de las reuniones. Recordad que teníamos las reuniones diarias, reuniones de retrospectivas, demos, vamos a ir detectando bloqueos, vamos a hacer las necesidades de refinamiento y de ajustes que sean oportunos en base a lo que necesitemos repriorizar, porque claro, nosotros hemos podido sacar un product backlog, ¿vale? Nosotros tenemos aquí nuestro product backlog y a lo mejor pues hemos determinado que esta sería la tarea uno, la tarea 2, la tarea 3, etcétera. Y por lo que sea, cuando vamos haciendo un seguimiento, el refinamiento nos dice, o el propio product owner también nos dice que vamos a cambiar la repriorización y al final vamos a poner primero la tarea 2, luego vamos a poner la uno y luego vamos a poner la 3. Entonces podemos ir repriorizando. Entonces todos esos valores en la metodología ágil ya sabéis que es como un feedback continuo y no siguen ese plan rígido, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a ir midiendo todo en nuestro tablero Kanban, ¿vale? O en dashboards de información que también nos van a ir dando información. Entonces, informes tradicionales, pues al final, como cuando tú llevas, por ejemplo, un diagrama de Gantt o cualquier tipo de gráfico de informe tradicional, para nosotros en Agile no van a suponer el poder inspeccionar el valor. ¿Por qué? Porque realmente no van a aportar un valor real al cliente, ¿de acuerdo? Va a requerir mucho tiempo generar una gráfica o un informe tradicional que realmente no le va a aportar ningún valor al usuario final, al cliente, más bien, y además no van a reflejar realmente una evolución clara del progreso que tiene el proyecto. Por tanto, nosotros al final lo que vamos a usar en su defecto son los radiadores de información tipo Kanban o lo que os decía del diagrama Bardown, ¿vale? Vamos a usar las reuniones que vamos a ir haciendo y las entregas funcionales como prueba de que se va avanzando en el progreso. Esto es lo que quiero que nos quede claro, porfa, de este inicio. Es decir, no usamos no usamos informes tradicionales, ¿vale? Usamos radiadores de información, reuniones y entregas. Esos son tres puntos que a nosotros nos van a ir diciendo cómo va el proyecto. ¿Por qué? Porque los radiadores de información, al final tú vas a ir viendo cómo vas avanzando, ¿no? Entonces tú tienes ahí tu tablero Kanban con tus estados, ¿vale? Y van a pasar de un estado a otro estado. Entonces, ¿cómo va este? Bueno, más o menos bien. El diagrama Burn Down, básicamente, y luego lo veremos, lo que te va haciendo, Burn Down o Burn Up, ¿vale? Que es hacia abajo, hacia arriba, básicamente lo que te está diciendo es, voy realizando o me quedan por realizar X puntos de historia con respecto a lo que había determinado. Si lo ideal es trazar una línea tal que así, imaginaos, y yo voy haciendo la que hay curva, pues voy a más o menos bien. Si por lo que sea mi línea es así, mi curva es así,
hay veces que estaré por delante y otras veces que estaré por encima. Si termino al final en los puntos de historia que corresponden, perfecto. Pero esto me va a determinar si voy por delante, si voy por detrás, si voy retrasado, quiero decir, ¿vale? Entonces, al final eso es importante. Por eso, además del Kanban, ¿vale? Utilizar diagramas tipo Bar Down te da un seguimiento bastante interesante. El tema de las reuniones, porque por supuesto en cada una de las reuniones nosotros vamos a ir considerando cómo vamos y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta y si tenemos que hacer alguna replanificación, etcétera. Y el tema de las entregas funcionales, porque al final son importantes para ir viendo los microincrementos del proyecto que nosotros vamos entregando, ¿vale? Esos microincrementos del proyecto tienen funcionalidad y por tanto no nos vale entregar cualquier cosa. Lo que tenemos es que entregar cositas que vayan dando esa funcionalidad al cliente, ¿de acuerdo? Eso es realmente importantísimo. Entonces, una cosa que es importante también es que nosotros en lo tradicional muchas veces trabajamos con un diagrama de Gantt y entonces cogemos y ponemos una serie de hitos que van a ir concluyendo. Este hito concluye en la semana uno, por ejemplo. Este hito concluye en la semana 2, tiene que estar entregado, es total. Muy bien. Nosotros, en vez de comparar fechas y tareas predefinidas, en Agile lo que vamos a ir midiendo es el avance de los puntos de historia y la velocidad. Un poquito lo que os decía en este gráfico, ¿vale? Es decir, cómo vamos avanzando según los puntos de historia que vamos ejecutando. Eso es algo fundamental, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos que para considerar que una tarea se cumple, tiene que cumplir la definición de hecho, ¿vale? Definition of done. Y así con todas las tareas que cumplen un requisito y finalmente todos los requisitos que cumplen un proyecto. ¿De acuerdo? Esto es realmente fundamental. Y la velocidad del equipo se va a calcular en función de los puntos de historia que están terminados. ¿Por qué? Porque esto es lo que me permite realmente decir que yo tengo una velocidad de 20 puntos de historia, por ejemplo, por cada iteración, y porque son los que voy terminando en cada iteración, ¿no? Entonces, si por lo que sea yo he estimado una velocidad o he terminar puntos de historia, culminar con puntos de historia en una semana o en una iteración correspondiente a X y realmente voy un poco por detrás, entonces la velocidad no está siendo la que yo había determinado. Por tanto, hay que ajustar las estimaciones, las entregas, etcétera. ¿Vale? Bueno, hasta aquí. ¿Todo ok? Brian, Edgardo, Jesús, Najaliel. ¿Sí? Estas primeras nociones, conceptos de idea de seguimiento. Estupendo, Brian. Genial. Jesús. Perfecto. Bueno, estupendo, Najaliel. Muchas gracias. Vamos a hacer un ejemplo con nuestro proyecto de Finanbase, ¿vale? Recordad que, bueno, nosotros estamos trabajando en ese Finanbase que está trabajando, pues, el sistema financiero, ¿no? Para la gestión de criptomonedas, bueno, pues dar cierta información al usuario, etcétera, etcétera. Pongamos que en una iteración el equipo de Finanbase ha planificado desarrollar 23 puntos de historia, que esto ya lo estuvimos viendo en su momento, si bien recordáis, ¿vale? Pero se han completado 15, ¿vale? Entonces, durante la demo review solo se presentan las historias que están al 100% terminadas, las que se han correspondido a los puntos de historia terminados, es decir, las que cumplen la definition of done, ¿de acuerdo? Las historias que están incompletas, los 8 puntos restantes, no se van a presentar al cliente. ¿Por qué? Porque no están listas realmente, no tienen funcionalidad. Entonces, si nos vamos aquí, Kanban nos va a decir que hay ciertas historias, ciertas tareas que no han llegado a la fase final, al estado final, que hay ciertos puntos de historia que no se han cumplido en esa iteración porque se ha quedado un poquito por detrás y las propias reuniones nos van a determinar también esta información, es decir, que no podemos presentar que esas historias estén definidas, ¿vale? Nosotros sabemos que tenemos que presentar entregas funcionales como prueba real del avance, eso es vital. Por tanto, ¿qué pasa con las historias incompletas? Que ya hemos estado viendo en algunas sesiones, ¿verdad? Se van a analizar en la retrospectiva para entender el por qué no se han finalizado. Es decir, hubo bloqueos técnicos, se subestimó la complejidad, hubo dependencias con otras tareas, se van a ir cuestionando algunos aspectos para determinar si realmente, pues,
¿Ha habido algún problema a nivel técnico, algún problema de complejidad porque no se ha estimado correctamente, etcétera, ¿no? Y se van a replanificar en el backlog, ¿de acuerdo? Se replanifican, pueden ir en la siguiente iteración, si siguen siendo prioritarias, o se pueden revisar y refinarlas antes de retomarlas, ¿de acuerdo? Esto también puede pasar, como ya hablamos. Lo que sí que es importante es que podremos ajustar la velocidad del equipo para futuras estimaciones. ¿Por qué? Porque si realmente hemos visto que solo se han completado 15 puntos de historia en vez de 23, pues tendremos que ir considerando si realmente la estimación que se ha planificado para una iteración de 23 puntos de historia, a lo mejor tendría que quedar en menos, ¿de acuerdo? Entonces, determinar que la velocidad del equipo, por lo que sea, está yendo un poquito más retrasada y por tanto tendríamos que disminuirla un poco, ¿vale? Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito más de lo que es la velocidad, ¿vale? Para entender, entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, ¿qué estamos hablando? Básicamente, la velocidad al final, cuando la trabajamos en un proyecto Agile, lo que nos va a determinar al final es esa cantidad de lo que vamos a ir nosotros, digamos, ejecutando, ¿no? Cómo vamos a ir completando durante la iteración correspondiente. Es decir, cuánto trabajo el equipo finaliza en una iteración, ¿vale? Esa velocidad se mide en puntos de historia, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando tú has determinado que una velocidad del equipo, según la capacidad que tenemos, los puntos de historia que hemos medido, las iteraciones que tenemos, es X, al final tratas un poco de, entre comillas, predecir o mejorar realmente la planificación. Es decir, nosotros en la velocidad lo que tenemos es esa cantidad de trabajo completado por el equipo durante el sprint, durante la iteración, y que los puntos de historia nos van a determinar eso. Es decir, si nosotros en un sprint, en el sprint 1 del Find and Base, hemos dicho que el equipo complete 23 puntos de historia y la finalizan bien, perfecto. Si en la 2 vamos a 15 en vez de 23, pues algo puede estar pasando. Entonces tenemos que ver cuánto trabajo realmente es capaz de asumir el equipo de manera realista, porque quizás se esté dando algún problema. ¿Cómo nosotros calculamos realmente la velocidad? Bueno, la vamos calculando con las historias completadas al 100%, ¿vale? Y las que van cumpliendo los criterios de aceptación, como sabemos. ¿Vale? Y entonces, como he dicho anteriormente, hay momentos en los que incluso podemos modificar esa velocidad, ¿vale? ¿Y para qué sirve la velocidad realmente? Pues para determinar precisamente la planificación de los próximos sprints, es decir, saber cuántos puntos de historia vamos el equipo se puede comprometer a finalizar en la siguiente iteración, ¿de acuerdo? Si tenemos una velocidad promedio de 23, entonces el equipo va a planificar alrededor de esa capacidad y si luego vamos bajando, entonces es que realmente las últimas partes tendremos que bajar la velocidad, porque la predicción de entregas al final que nosotros tenemos es algo y lo que va cumpliéndose es la otra parte que tenemos que ir viendo, ¿vale? Entonces, debe haber una mejora continua y es decir, que si la velocidad sube o baja, el equipo va analizando esos bloqueos, esos cambios, esas dependencias, esas interrupciones y mejorar su proceso continuamente. Pero hay una cosa que a mí me gusta también trasladar y es qué no es la velocidad, ¿vale? O sea, la velocidad no es una métrica de productividad individual de cada persona trabajando sobre una tarea, ni sirve tampoco para comparar equipos que uno vaya más rápido que otros, cosas así, ni se usa tampoco para presionar o exigir más al desarrollador para que desarrolle más puntos de historia. Realmente no es así. Realmente la velocidad se utiliza como una medida, digamos, una métrica interna del equipo de desarrollo para que pueda ayudarnos a planificar de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? No es para competir, no es para ir más rápido, etcétera, etcétera, ¿vale? Supongamos que tenemos, pues imaginaos, un equipo que está trabajando en diferentes sprints, ¿vale? Y que por lo que sea, bueno, pues tenemos un sprint 1 que se cumplen con 18 puntos de historia, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues en el sprint 1 se han completado 18 puntos de historia. En el sprint 2 se pueden completar
20, 21 puntos de historia, ¿vale? Un poquito más, tal. Pongamos que seguimos así, ¿vale? El sprint 3 pues se completan 20 puntos de historia, ¿vale? Vamos ahí más o menos, tal. El sprint 4 por ejemplo, oye, pues se completan 23 puntos de historia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si hacemos más o menos una media prox, nosotros estamos viendo que la velocidad media es de unos 20 puntos, ¿vale? En el sprint planning, el equipo realmente va a saber que en el próximo sprint se puede comprometer a realmente 20 puntos, ¿vale? Entonces, la planificación real se va a basar en datos reales, dependiendo de lo que ha ido pasando anteriormente, pero no en deseos de que te quiero terminar esto antes, quiero terminarlo después, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es decir, que realmente la velocidad no va a medir cuánto trabaja el equipo, sino cuánto valor realmente entrega el equipo. Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, esto podría ser una pregunta de examen en la que pues, dijera, ¿la velocidad va a medir cuánto está trabajando el equipo? No, ojo, no me está midiendo cuánto trabaja el equipo, me va a medir, digamos, porque va a ir sumando la capacidad y los puntos de historia que me ayudan a mantener un flujo de trabajo constante y de predecible, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que realmente marca la velocidad es cuánto valor hay de entrega realmente por parte del equipo, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Y ahí es donde entran en juego también pues, los diagramas de bar down, bar up, y etcétera, que os decía anteriormente. ¿Vale? Más o menos de momento, ahora vamos a seguir con la velocidad, pero de momento la velocidad la tenemos controlada, ¿sí? ¿Sí? Estupendo. Brian, Jesús, Galiel, perfecto. Genial. Bien, ajuste de la velocidad. Imaginaos, si la velocidad real es menor a la esperada, ¿qué quiere decir esto? Obviamente el proyecto va a tardar más, ¿vale? Entonces, si el proyecto tarda más, ¿qué podemos hacer? Pues podemos tener opciones para reequilibrar. Y esas opciones pueden pasar por replanificar fechas, por reducir el alcance porque no llegamos, por aumentar los recursos, es decir, tener más personas trabajando, por optimizar el flujo de trabajo o por añadir horas extras, que sería como, digamos, la última opción, ¿no? Imaginaos que estamos terminando un proyecto, que no podemos realmente aumentar recursos porque ya estamos a tope, no podemos reducir el alcance porque lo que nos piden es lo que nos piden, pues vamos, no nos queda otra que tirar de horas extras. Pero realmente las opciones serían, primero, replanificar fechas. Por tanto, aceptamos que el proyecto va a tardar un poquito más, ¿de acuerdo? Porque vamos un poquito por detrás. Vamos a reducir el alcance. Hablamos con el product owner y determinamos que se pueden eliminar funcionalidades que son menos prioritarias, por lo menos en la primera fase del proyecto. Si luego hay un nuevo presupuesto y se puede seguir trabajando, pues ahí seguiremos avanzando en las cuestiones que se han quedado ahí, ¿vale? Aumentar los recursos. No siempre es efectivo, ¿eh? El añadir más personas al equipo, porque hay veces que a lo mejor entra el equipo, entra las personas y tiene que ponerse un poco al día de cómo está la situación del proyecto, etcétera, etcétera, y realmente a veces puede costar, ¿vale? Entonces no es algo que sea bastante efectivo, pero podría darse, ¿vale? Optimizar el flujo de trabajo. Esto es muy importante, la verdad. Eliminar bloqueos, cuellos de botella. Bueno, pues antes lo decíamos, ¿no? Que una de las cuestiones que teníamos que considerar es ver dependencias, cuestiones técnicas, cualquier problema que haya habido por un bloqueo, es una de las cosas que nosotros tenemos que optimizar, ¿vale? Y luego solo para cumplir los deadline críticos, pues sería, como he dicho, las horas extras, ¿vale? Entonces, si velocidad real menor a la esperada, entonces tenemos estas opciones, ¿de acuerdo? De ellas, la replanificación de fechas o reducción del alcance serían, digamos, las opciones primeras, ¿ok? Vámonos al ejemplo de Find and Best, ¿vale? Con el que nosotros estamos jugando y vamos a hacer un ejemplo de ajuste de la velocidad de este proyecto. Fijaos, el equipo planificó hacer 23 puntos en la iteración, como habéis recordado que estábamos diciendo, como recordaréis, ¿vale? Pero solo se han completado 15, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resto de las iteraciones? Si esto se repite, entonces hay que concluir que la velocidad real no va a ser 23, sino que va a ser 15.
Entonces nosotros es como que vamos, seguimos avanzando y a partir de ahora en las siguientes iteraciones si esto se va a ir repitiendo, se repite una, siguiente, tal, entonces en vez de planificar en 23 puntos, planificaríamos en 15, ¿vale? Porque así no hay sobrecargas, no hay desajustes, etcétera. Si por lo que sea es una dinámica que no es que se haya repetido, sino que la primera, por lo que sea, hemos tenido 18, luego 21 y vamos un poco más acorde, pues perfecto, ¿vale? Pero es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, si se repite, ocurre esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros teníamos un plan inicial de 26 iteraciones de 2 semanas con 23 puntos de historia cada iteración, ¿de acuerdo? Pues si hay 26 iteraciones y resulta que desde el principio el proyecto ha tenido 15, ¿vale? Las 15 que mostramos aquí, entonces, quiere decir que si se repite ese 15 en un par de iteraciones otra vez, que va repitiéndose, obvio, la realidad va a ser que vamos a tener que bajar la velocidad a 15 puntos de historia. Y por tanto, ¿qué pasa? ¿El proyecto tardará más? ¿Qué pensáis? A ver, ¿qué me dice? A ver, Ada, a ver, TikTok, TikTok. ¿Qué pensáis, chicos? La decisión es que se pueden posponer funcionalidades, ¿no? Que es lo que decimos aquí para cumplir con el deadline. Entonces, bueno, pues se hacen estos puntos de historia respecto a las iniciales y luego, bueno, pues vamos a determinar replanificaciones, reducción de alcance, un poco dependiendo de lo que tenemos ahí, ¿vale? Pero si la velocidad baja se mantiene, quiere decir que el proyecto va a tardar más en completarse, por supuesto. Lo importante es que, digamos, nosotros no tratamos de castigar la bajada, ¿no? Sino entender el por qué ocurre, qué bloqueos ha habido, adaptarnos a la planificación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, dice Ricardo, historias reducidas, pues depende, vamos a ver qué tenemos que considerar, pero fijaos, si la velocidad baja, nosotros no queremos decir con esto que se está trabajando peor. Lo que queremos decir es que el equipo está entregando menos puntos de historia por sprint que antes. Y entonces ahí es donde tenemos que analizar. El ritmo de entrega se ha reducido. Si el backlog tiene 600 puntos de historia y vamos un poquito más lentos, no vamos a poder entregar los 600 puntos de historia. Lo que no vamos a hacer es forzar al equipo a subir la velocidad artificialmente, ¿de acuerdo? Porque realmente la velocidad no es un objetivo, es un indicador de capacidad real. Y entonces nosotros hemos determinado una velocidad, pero es que igual no la hemos estimado totalmente bien, entonces tenemos que analizar. Igual los problemas técnicos son bastante complejos, tenemos que analizar. Igual hay dependencias, igual hay ciertos bloqueos, por tanto... Nosotros realmente lo que tenemos que hacer es analizar las causas, adaptar el plan. Y para eso, pues aplicamos principios que ya vimos en Agile, que son los principios de inspección y los principios de adaptación, que los vimos al principio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ver. Me ha gustado mucho lo que comenta Ricardo, porque una de las primeras cosas que tenemos que ver es historias demasiado grandes. Quizás tendremos que refinar y dividir historias para mejorar el flujo, ¿vale? Pues quizás. Es decir, es una de las cosas que tenemos que analizar. Si la causa es que consideramos que las historias son demasiado grandes, que se están viendo que las historias son demasiado grandes, tendremos que considerar historias más reducidas, historias más divididas, ¿vale? Posibles bloqueos, ¿vale? Es decir, si tenemos bloqueos externos, pues por ejemplo, pues hay algún tipo de bloqueo, algún tipo de dependencia que por lo que sea
no nos deja avanzar. Entonces el Scrum Master tiene que intervenir, tratar de eliminar esos bloqueos, etcétera, ¿vale? O cambios de prioridades de manera constante, es decir, hemos ido cambiando esta prioridad por esta y al final pues cambiamos prioridades, pero luego las estimaciones se empiezan a complicar. Entonces hay que revisar bien con el Product Owner la estabilidad del backlog, porque realmente tampoco lo que nosotros queremos es un backlog que esté continuamente cambiando y cambiando las prioridades, ¿no? También es interesante analizar este juego, porque claro, luego puede repercutir en lo que vamos ejecutando y lo que no, ¿vale? Problemas técnicos que podemos tener, porque nosotros podemos tener un problema técnico y lo que podemos hacer es incluir ciertas tareas de mejora en próximos sprints para que se pueda avanzar sobre esos problemas técnicos, ¿de acuerdo? O incluso sobrecarga del equipo. Sobrecarga del equipo o ausencias del equipo, porque a lo mejor no se ha determinado que viene un periodo un poquito más bajo, con trabajos tiempo parcial, etcétera, etcétera. Y aquí habría que ajustar un poco la capacidad, la planificación a la capacidad real que tenemos, ¿vale? Sería importante. Por tanto, en ciertos casos, bajar la velocidad no es malo, sino que puede suponer algo interesante para poder estabilizar el producto. Y ahí es donde tenemos que analizar si tenemos que reducir las historias, como bien decía Ricardo, si tenemos ciertos bloqueos externos que el Scrum Master tiene que deshacer, algunos problemas de prioridad, algunos problemas técnicos, alguna sobrecarga del equipo, de los recursos, etcétera. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, ¿este ajuste impactaría el cronograma del proyecto? Muy buena pregunta, Edgardo. ¿Qué pensáis con esta pregunta del compañero? A ver, ¿qué pensáis que ocurriría? ¿Eh? Y tenemos al final el buffer. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, Najaliel. El buffer, la verdad es que nos salva de más de una, ¿verdad? Podríamos salvarnos, sí. Cierto es que la pregunta es muy pertinente, la verdad muy buena, porque efectivamente el cronograma de alguna manera, cierto modo, en Agile es ágil, ¿no? Es adaptable, no es como el cronograma fijo del diagrama de Gantt típico que tenemos dentro de los proyectos tradicionales y por tanto podemos ir ajustando según el ritmo, etcétera. Y luego además tenemos la parte de recalibrar y la parte del buffer, es decir, que nosotros al final podemos extender un poquito el cronograma con ese pequeño buffer, podemos hacer cuestiones que de hecho, pues en cierto modo no estamos incumpliendo el cronograma, sino estamos adaptándonos a lo que necesitamos ir cubriendo y con lo que estamos también un poco preparados ya sobre ruedas porque contemplamos que el cronograma se puede un poco adaptar y también tenemos el buffer. Entonces, dentro del buffer, al final, nosotros tenemos, digamos, una parte de, como ya sabéis, oculta de bloque al final, que de alguna manera nos da el proceso, digamos, de variabilidad por cualquier situación que nos tenga que cubrir un poco, ¿de acuerdo? Y se pueden reservar, pues, algunos sprints de colchón al final para no tener que añadir, digamos, no es para añadir nuevas funcionalidades, sino para poder cerrar detalles técnicos pendientes, para poder cerrar esas deudas técnicas que podríamos tener arriba, que como decíamos anteriormente, para poder ajustar mejor la calidad, para esos problemitas, ¿no? Que como bien dice Najaliel, pues nos pueden salvar un poco, ¿vale? Entonces, ok, Edgardo. Bien, ¿cómo se hace el seguimiento? Fijaos, este punto es interesante porque los informes realmente tienden a no existir. Nosotros no queremos tampoco llenar de informes la sala. Lo que nosotros hacemos es que usamos las reuniones y radiadores de información. Radiadores de información simples, tablero Kanban, diagrama de Band Down, Band Up, ¿vale? Y solo se va a tener en cuenta las historias de usuarios que están hechas. Y vamos a medir el progreso con la técnica del valor ganado. ¿Sabéis qué es la técnica del valor ganado? A ver, decidme.
¿Quién me dice? A ver, ¿sí o no? La habéis escuchado? ¿La habéis? A ver. Ese es el problema 2, ¿no? ¿Cómo medimos el progreso del proyecto ágil? Con esa técnica del valor ganado, ¿no? El seguimiento ágil y el valor ganado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Esto es lo que vamos a resolver. Primer problema, ¿cómo se hace el seguimiento del proyecto ágil? Hemos visto cómo se hace, ¿vale? Yo creo que lo tenemos bien cogido, ¿vale? Si no, me comentáis. Segundo problema, ¿cómo medimos el progreso? ¿Vale? Entonces, el segundo problema que vemos hoy, esa técnica de valor ganado, ¿vale? ¿Vale? El valor ganado es el valor real que se genera en el proyecto. Es decir, es súper importante tener resultados entregables y no avances parciales. De por sí, de facto, un proyecto ágil tiene un valor ganado de 100% real, porque realmente todo lo que nosotros entregamos lo entregamos con funcionalidad. Por tanto, esa es nuestra idea, ¿verdad? Nuestra idea es que el proyecto, el valor ganado, perdón, pues al final va a ser para nosotros una herramienta de control de proyectos, que es una herramienta muy basada también en tendencias clásicas, tradicionales, pero que nosotros la aplicamos a la parte ágil como una técnica para gestionar, para controlar cómo va el proyecto, ver el avance real del proyecto, qué costes en planificación, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo principal que tiene la técnica del valor ganado es responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto trabajo se ha completado realmente? ¿O cuánto deberíamos haber completado según el plan que teníamos? O, por ejemplo, ¿cuántos hemos gastado para lograrlo? Es decir, esto es lo que nos va a determinar a nosotros cómo vamos exactamente, ¿de acuerdo? Por tanto, al final es muy importante ese valor planificado, ese valor ganado, ese coste real, ¿de acuerdo? Al final, nosotros podemos tener un presupuesto de un proyecto, yo qué sé, 100.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y si estamos en el punto medio del proyecto, supuestamente deberíamos haber completado como un 50% del proyecto. Si deberíamos haber completado un 50% del proyecto, quiere decir que el valor planificado del proyecto al 50%, si tenemos un presupuesto de 100.000 euros, sería de 50.000 euros, ¿de acuerdo? La mitad. ¿Vale? Pero por lo que sea, estamos en un punto medio y sin embargo hemos completado un 40%. Por tanto, hemos completado, si un 40% de 100.000, hemos completado 40.000 euros en vez de 50.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que analizar esa diferencia, cómo vamos. Es decir, realmente estamos completando un poquito menos, vamos más tarde, ¿de acuerdo? Estamos utilizando un poco más de presupuesto para completar menos. Entonces, eso es importante también analizarlo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que aplicamos la velocidad al valor económico de cada punto de historia. Por tanto, ese valor económico es el que nos va a dar lugar a, oye, pues no sé cuántos miles de euros porque tenemos tantos puntos de historia, ¿vale? Es decir, presupuesto del proyecto entre el número total de puntos de historia, ¿de acuerdo? Nos da el valor económico de cada punto de historia. Si yo tengo un presupuesto de 100.000 euros, como decía anteriormente, dividimos el número total de puntos de historia que tenemos que hacer, ¿vale? Si habíamos dicho, oye, pues mira, tú tenías 100K, ¿vale? Y hemos dicho que vamos a tener 600 puntos de historia en total, ¿vale? Vale, pues entonces dividimos tal, y aquí pues lo que nos va a dar es ese valor que va a ser el cálculo del valor ganado del presupuesto del proyecto entre el número total de puntos de historia, ¿de acuerdo? Ese será el valor económico de cada punto de historia. Bien, lo vemos aquí más concretamente con el ejemplo. Imaginaos, y este ejemplo que está relacionado con nuestro proyecto Finance, que tenemos el backlog de 600 puntos de historia, ¿vale? Y que el presupuesto serían 200.000, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale cada punto de historia? Eso es uno de los puntos que nosotros tendríamos que determinar.
Pues cada punto de historia vale los 200.000 entre 600, 333 euros, ¿no? Lo que yo estaba diciendo aquí. Tenemos 100K, 600, pues tal, ¿vale? Es decir, este es el valor de cada punto de historia. Si nosotros vamos avanzando y en la iteración en la que estamos vamos a completar 15 puntos, el valor ganado de esa iteración va a ser de 5.000 euros, ¿vale? Si llevamos tres iteraciones de 15 puntos, el valor ganado total de esas tres iteraciones será de 15.000 euros. Simplemente. Así es como nosotros vamos a ir controlando el valor ganado. ¿Qué pasa? Que lo que queremos es que tengamos realmente un valor ganado 100% real, porque realmente lo que nosotros estamos ganando en estos 15.000 euros, lo que podemos determinar en Ágil es que estas tres iteraciones te han dado un pequeño producto que tiene una funcionalidad, ¿vale? Otro microproducto que tiene otra funcionalidad y otro microproducto que tiene otra funcionalidad. Por tanto, nosotros estamos dando un valor de 15.000 euros gastados, pero realmente dándote un valor a cambio, ¿no? De las funcionalidades correspondientes. Eso es importante también de entender, ¿vale? Pregunta, ¿valor ganado es igual a tareas hechas? ¿Qué creéis? Pic, 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 pic. Yo tengo aquí, oye, mira, yo tengo aquí mi valor ganado que me va determinando que he ganado esto, que he ganado esto, que he ganado esto. Esto quiere decir que se va relacionando con tareas hechas, tareas hechas, tareas hechas. ¿Qué decís? A ver, venga, ¿quién se lanza? ¿Nadie? No pasa nada, ¿eh? Si sale mal o sale bien. Pues fijaos. No, realmente el valor ganado no es igual a tareas hechas. Nosotros lo que queremos decir con respecto al valor ganado es que solo se gana valor cuando la historia está 100% hecha. Eso es lo que queremos decir. No queremos decir que es que el valor ganado son la equiparación a tareas hechas, ¿vale? Nosotros no vamos a contabilizar casi terminado o en progreso. Entonces solo vamos a contabilizar historias que estén 100% hechas, ¿de acuerdo? El trabajo a media no se va a medir como una entrega y por tanto es muy bueno poder hacer tareas pequeñas y funcionales. Volvemos a lo mismo. Si ocurre que no estamos terminando las cosas, tal vez, como muy bien decía Ricardo, tengamos que hacer historias más pequeñas, historias reducidas, ¿de acuerdo? Para poder ir completando, ¿vale? Eso es importante. Entonces, dentro del valor ganado, fijaos, nosotros vamos a ir conociendo lo que serían los puntos de historia que se van completando, ¿de acuerdo? Y como he dicho, estos son los que dan el valor actual al valor ganado, porque se multiplica directamente por ese valor, como hemos dicho, como hemos visto anteriormente. Por tanto, si nosotros tenemos un roadmap ya determinado, ¿de acuerdo? Y el roadmap inicial, la velocidad media real, la capacidad prevista para cada iteración, ¿vale? Pues nosotros tenemos que conocer estos aspectos, ¿de acuerdo? Que van a permitir que el valor ganado sobre la iteración, la entrega o el proyecto se proyecte de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir midiendo realmente que esta capacidad va acorde a lo que se va a ir completando? Porque eso es fundamental en esa proyección. Pues básicamente con el band down y con el band up. Son diagramas muy parecidos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿vale? Ahora los vemos. Pero el band down lo que hace es que descuenta los puntos de historia que quedan por realizar. Y el band up suma los puntos de historia que se han completado. Es decir, que si yo lo tengo que dibujar, uno iría hacia abajo, digamos, y otro iría hacia arriba. ¿Por qué? Porque este me está midiendo lo que queda por realizar, va quedando cada vez menos, si voy bajando, ¿vale? Y este del Band Up lo que me está midiendo es lo que voy completando. Es decir, voy como subiendo hasta completar todo. ¿Vale? Entonces, el tema de estos diagramas, la verdad que es interesante. Aquí os pongo un pequeño ejemplo. ¿Vale? No sé si lo habíais visto alguno en los diagramas de Band Down y Band Up. ¿Sí o no? A ver.
¿No, Najaliel? Vale. Pues, ¿qué tal, Najaliel? Tú que tienes experiencia también bastante, ¿cómo los ves? ¿Crees que los podrías incorporar a tu proceso de Agile para valorar el seguimiento de una manera rápida, sencilla? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿verdad? Genial, me alegra. Porque sí es un beneficio, porque la verdad que al final va a mostrar, por ejemplo, en el caso de Panda, lo que queda por hacer, ¿vale? Hay una línea descendente, como he dicho. Es muy fácil, por ejemplo, para detectar bloqueos, porque vas diciendo, oye, que me queda mucho por hacer, algo está pasando aquí. Y el ban-up, lo que vas haciendo, ¿vale? Sí. Una línea ascendente. Y es muy fácil también para visualizar el alcance que tú vas teniendo, el progreso, ¿no? Al final ese progreso, cuando tú lo marcas con una línea, pues que la línea, como digo, si tú tienes la imagen así, imaginaos que el banda y la línea traza recta, ¿vale? Porque vas terminando 20 puntos de historia, 20 puntos de historia, 20 puntos de historia, 20 puntos de historia y 20 puntos de historia, vale, perfecto. Sin embargo, coges y haces así. Aquí has completado un poco más de puntos de historia, pero aquí te quedas un poquito más bajo, ¿vale? Pero aquí luego de nuevo recuperas, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a pintar en rojo la que sería la que nosotros, ¿vale? Un poco por encima. La que nosotros tendríamos. Y la determinada sería la línea recta, ¿vale? La que se supone que era la planificada, la estimada, ¿vale? Entonces, nosotros en Finance, en el proyecto de Finance, pues podemos utilizar ese burn down actualizado cada día para ver si podrían llegar a tiempo al cierre del sprint, ¿de acuerdo? Porque, oye, tienes que llegar aquí a este punto al cierre, vale, perfecto, vamos bien. Pues mira, este es un release burn down chart, ¿vale? Os he puesto aquí para que veáis que si la línea real está por encima, es un retraso, si está por debajo, es un adelanto. ¿Por qué? Pues porque mira, la roja, que la veis ahí pintada, ¿vale? Esta línea roja que veis aquí, al final es la que es la ideal, el to do, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos la línea verde. La línea verde, que la vemos aquí, a ver, un momentito, esta sería la línea verde, ¿vale? Lo que hace es que me va a determinar, me va a indicar cuántos puntos de historia he ido completando. Eh, eh, por tanto, perdón, ¿cuántos puntos de historia quedan por hacer? ¿Vale? Cuánto he ido completando es el burn-up que va hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me queda por hacer? Pues mira, si tengo 120, me quedaban 120, voy hacia la segunda, me tendrían que quedar 100 y sin embargo me quedan 110. ¿Lo veis? Porque aquí estoy como en la línea de 110. Vale, voy un poco por detrás. En la siguiente, sigo estando por detrás porque deberían quedarme 80 y me quedan 100. Por tanto, aquí, en este punto, voy con un retraso muy bien a Jaliel de 20. Luego, rápido, ¿vale? Entonces llego a la iteración 4, que ahora sí estoy por delante. Deberían quedarme 60 y he adelantado bastante. Me quedan 30. Y ya en las dos últimas voy también un poquito más adelantado respecto a la iteración 5 y en la 6 acabamos igual, ¿vale? Ese ejemplo entonces nos vale para determinar cuando vamos por delante y cuando vamos por detrás del proyecto. Esto sería pues esa explicación. Si nos vamos al ejemplo, si el proyecto tiene 120 puntos de historia, como vemos aquí, ¿vale? Y un presupuesto de 60.000 euros, cada punto vale 500 euros. Es decir, dividimos 60.000 euros entre los 120 puntos de historia. Cada punto vale 500 euros. Al final de la iteración 3, ¿vale? Que es la que tenemos aquí, dice, aquí en esta iteración 3, ¿vale? En esta línea vamos justo, 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 justo por donde tenemos que ir. Entonces, es decir, vamos on time, ¿vale? Entonces, se dice, se han quemado ya
50 puntos, quedan 70 y por tanto el EV sería de 25.000, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final nosotros tenemos que valorar cuántos puntos se han quemado dentro de ese EV, cuántos quedan para determinar cuál sería el valor final, ¿vale? Aquí ponemos algunos otros ejemplos, pero ya de nuestro proyecto de Finance. Mirad, el valor ideal que está en amarillo. Ese valor ideal nos determina que 26 iteraciones deberían acabar así, tal que así, ¿vale? Entonces nosotros diríamos, me quedan 600 puntos de historia, ahora me quedan no sé cuántos, ahora no sé cuántos, ahora no sé cuántos, ahora 500, ahora tal, 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 ahora 400, ahora tal, 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 ahora 300. Sigo con una buena dinámica. Ahora 200, sigo, ¿vale? Ahora 100 y listo, ¿vale? Sin embargo, el real es la línea roja. La línea roja me determina 15 puntos por sprint. Entonces voy un poquito más lento. En cada sprint, voy a ir un poquito más lento, ¿vale? Eso es importante entender. Mirad que aquí lo que tenemos dentro de nuestro proyecto Finance, este primero que es el que hemos visto, este segundo sería ya con el pan up chart, ¿vale? Con el pan up chart, que lo que hacemos es lo mismo, pero que vamos hacia arriba, lo que vamos completando. He completado esto, he completado esto, he completado esto, he completado esto, así sucesivamente. Entonces, dependiendo de lo que tendríamos definido nosotros de lo que vamos, pues iremos también por delante o por detrás, ¿vale? Y luego. El ejemplo que yo os quiero mostrar aquí para ver un poco también cómo sería con nuestro proyecto de Finance, ¿vale? Sería, tendríamos un valor inicial de 600 puntos, ya sabéis. El presupuesto total de 200.000. Cada punto vale 333. La iteración uno empieza, se completan 15 puntos. Valor ganado 5.000. El plan inicial, la velocidad promedio que se había determinado era de 23 puntos por iteración y el proyecto o sea, y lo que realmente, digamos, hace que el proyecto se termine sería a las 26 iteraciones. 26 iteraciones serían las últimas, ¿vale? Si decimos que cada iteración tiene, como hemos dicho, 23 puntos de historia, tendremos 598 puntos, es decir, 600 puntos de historia, ¿vale? Si el equipo logra 15 puntos por iteración, se van a necesitar 40 iteraciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nosotros multiplicamos el 40 por el 15, ¿vale? Y al final vamos a determinar que tendríamos los 600 puntos de historia. ¿Vale? Si es 40 por 15, porque 4 por 15 es 20 y de 2, tal, ahí. O sea que tendríamos aquí 22, 600, ¿vale? 600 puntos de historia, ¿vale? Pero a este ritmo, a 15 puntos por iteración. Por tanto, ¿cuánto necesitamos? 40 en vez de 26, ¿vale? Eso es importante entender. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Efectivamente, Najaliel, ya vi que lo pusiste ahí. Genial, mil gracias. Al final de una iteración, la línea ideal del gráfico puede indicar que deberíamos llevar 200 puntos, pero llevamos 180, ¿vale? Entonces, vale, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una de las cositas que nosotros podemos analizar también, y esto nos ha pasado aquí, lo hemos visto, dice, oye, que a mí me dice que tendríamos que haber llevado de aquí a aquí, ¿no? Por ejemplo, 200 puntos de historia y sin embargo llevamos 110, 120 puntos de historia, ¿no? Entonces tenemos que analizar por qué está pasando eso. Pues esto se divide los que llevamos, ¿vale? Y los que están consumidos realmente. Aquí lo que dice es que avanzamos a un 90% de la velocidad que deberíamos llevar.
Porque realmente si tú me estás diciendo que has consumido 180 cuando realmente tendrías que haber consumido 200, es porque vamos un poquito más lento de lo que podríamos ir. Hay cosas que no se están utilizando, recursos que no se están utilizando. Entonces, si nosotros esto nos va pasando continuamente y el proyecto no cambia, no replanifica, es muy probable que el proyecto va a terminar un 10% de tiempo más tarde. Por tanto, lo que tenemos es que detectar estas situaciones, ¿vale? Aquí os traigo pues unas pequeñas imágenes de lo que son radiadores de información de otro tipo de gráficos, ¿no? Primero, aquí sí tenemos como el bar down, bar up, ¿vale? Y luego, pues estos son gráficos para que veáis gráficos realmente complejillos, ¿vale? Pero que te van a dar, pues, el valor ganado, los defectos, las horas pendientes, la entrega de valor de objetivo y velocidad, etcétera. Entonces, realmente es importante entender que yo puedo utilizar cualquier radiador de información para saber, digamos, cómo vamos en el proyecto en el momento correspondiente, ¿vale? Podemos utilizar también un diagrama, un tablero Kanban a grosso modo, ¿vale? Aquí, ahí. A grosso modo a nivel físico, ¿vale? Cuando estás ahí con el equipo, ¿vale? En este caso lo importante ya sería saber cuál es el estado de la iteración en el que estamos, porque claro, esto es un diagrama de Gantt hecho a mano, fijaos, de Gantt no, perdón, de Van Down hecho a mano. Entonces, realmente no es sencillito en ese sentido. Por tanto, ¿cuándo nosotros vamos a terminar el trabajo de una iteración? Antes de que termine el time box, ¿vale? ¿Lo vamos a terminar o no? Pues depende. Hay que ver el panel de tareas, hay que ver el planificador, hay que ver, ¿vale? Y obvio, lo importante es tener en cuenta que se hace el burn down de las horas restantes de trabajo de la iteración, ¿vale? Eso es fundamental porque al final muchas veces la gente se viene a liar, digamos, y no lo considera de manera correcta, sino al revés, y por tanto, pues como que no cuadra mucho, ¿vale? A ver, dice Najaliel, esto lo grafican las herramientas de gestión de proyectos ágil. Sí, algunas de las gráficas se van teniendo como gráficos de progreso. Gráficos de progreso que tú puedes utilizar ciertas herramientas para poder hacer ello, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando tú, por ejemplo, estás determinando eh, mm, ¿cómo sería? El valor de un proyecto simple que yo puedo coger directamente lo que serían los puntos de historia e ir dibujándolos como podemos ver aquí. Mirad, aquí por ejemplo, ¿no? Yo puedo coger directamente, meterlos en una herramienta tipo incluso Excel, ¿vale? Que te va a dar gráficos que simplemente dicen, oye, me entrega el objetivo y la velocidad. ¿Cuáles son los defectos que van ocurriendo? Y, pa, 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 pa. Y con cualquier herramienta Excel o herramienta Agile te puedes ir determinando para ver cómo va evolucionando, ¿de acuerdo? Porque al final lo importante de alguna manera es tener un soporte. Por eso nosotros decimos que tenemos radiadores de información que pueden ser el Kanban y luego también el tema del Down o algún gráfico. Y luego tenemos el soporte de las reuniones y tenemos el soporte de lo que nosotros vamos entregando. ¿Vale? Eso es importante. Pero básicamente cuando nosotros queremos hacer algo muy rápido y tal, lo mejor al final que yo sugiero siempre es el bar down, porque lo que pasa es que nosotros ahí cogemos un grafiquito y vamos añadiendo directamente. Habéis visto que por aquí se veía directamente el gráfico ah, a mano. Ahora no lo estoy viendo? Un momentito. Aquí. Estaba ahí atrás. Aquí, por ejemplo, pues se hace de una manera muy sencilla, ¿vale, Najaliel? Entonces, claro, eso también me permite
me permiten mucho juego. El hecho de que tú tengas herramientas agile, tipo Jira, tipo Azure DevOps, tipo el Trello, muy sencillita, tipo Notion también, ¿no? O Miro, que Power BI con Tableau, etcétera, etcétera. Esas herramientas también te permiten crear esos dashboards que de alguna manera te pueden dar información del valor ganado del proyecto, ¿vale? Dice, para los informes muestras cómo vamos y sus obligaciones. Efectivamente, Najaliel. Perfecto. Genial. Muy bien, muy bien. Pues aquí vamos a ver un último ejemplo de lo que sería el estado de la iteración de Finance imaginado en el Sprint 5. ¿Vale? Venga, estamos en el Sprint 5, estamos en Finance. ¿Cuál es el contexto? Tenemos un sprint de 2 semanas, 10 días laborables. Tenemos planificado 23 puntos de historia, que más o menos equivalen a 150 horas, y la velocidad real es de 15 puntos, es decir, unas 27 horas. ¿Qué hacemos por tanto? Pues vamos al Down. Ahí se ve que hay una serie de horas pendientes, ¿vale? De horas esperando en el día 8. Nosotros hemos dicho que tenemos 10 días de laborables de sprint. Lo real es que quedan 60 horas pendientes. Por tanto, si nosotros estamos en el día 8, realmente lo que nos deberían quedar es 25 horas pendientes, aprox, ¿no? Sin embargo, nos quedan 60. Es decir, hay un retraso, claro. Y bueno, como estamos en el Spring X, tal, corresponde con un retraso en el desarrollo y en las pruebas, ¿vale? Entonces, es una manera también de detectar, de analizar. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las acciones correctivas? Redistribuimos las tareas de desarrollo y prueba. Repriorizamos historias menores para asegurar entregas, que es lo que hablábamos también antes, o evaluamos y mover los requisitos al siguiente sprint. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces habrá un seguimiento con el burn down que va a determinar bloqueos, corregir el rumbo, esas son las acciones correctivas que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en este ejemplo, etcétera. ¿Ok? ¿Vale? Pues hasta aquí es donde queríamos ver hoy, porque esta última parte de funcionamiento del equipo ágil, ¿vale? La vamos a ver ya para la semana que viene. Muy interesante porque aquí vamos a hablar mucho de la confianza, del compromiso, de la comunicación clara, de la responsabilidad compartida. No sé si creo que recordáis que os hablé, ¿no? De la inteligencia emocional de Daniel Goleman, de la empatía, de la motivación, de las habilidades sociales, de la autoconciencia, de la autorregulación que tiene que tener un equipo. Entonces, la verdad que a mí este punto del tema también me gusta mucho porque realmente ese Be Agile, está muy enfocado también en hacerlo de manera correcta, ¿de acuerdo? De manera que no hay jefes, de manera que no hay tiempo cerrado, de manera que la entrega depende del equipo y de manera que el equipo se autoorganiza. Por tanto, eso es importantísimo, ¿vale? Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Hasta aquí. Todo ok con lo que hemos visto hoy, que básicamente, como sabéis, son los dos problemas de cómo se hace el seguimiento y cómo medimos el progreso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok todo? ¿Qué veremos la semana que viene? Pues en la parte de los equipos de trabajo ágil, en ese funcionamiento del equipo en sí. ¿Vale? Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, ahora ya en los últimos minutos, lo que vamos a ver es la actividad, la actividad 2, ¿vale? Entonces vamos a abrir por aquí la actividad 2. Bien, ya habéis visto que están publicadas las calificaciones, que la verdad tenéis buenos resultados en líneas generales, ¿vale? Os voy a recordar lo que teníamos que hacer en la actividad 2. Os animo a seguir trabajando mucho en la actividad 3 para tener una buena evaluación continua, ¿vale? Y recordáis que en la actividad 2 lo que nosotros estábamos viendo es trabajar en la visión del proyecto, Elevator Pitch Product Box, las historias de usuario, representar y describir en profundidad las 4 personas más importantes del proyecto. Las 4 personas más importantes del proyecto. Esta pregunta tiene un poco de truco,
¿vale? Ahora la vamos a hablar. Escribir las historias de usuario para cada una de esas personas, ¿vale? Al tener 20 historias de usuario, hacemos la priorización. Recordáis que esto sería el product backlog, priorizar las requisitos anteriores, justificar un poquito también esa priorización que hemos hecho. Y finalmente, definiciones de ready y definiciones de done, ¿de acuerdo? Entonces, en este criterio de los requisitos de las personas más importantes del proyecto, ¿quiénes creéis vosotros que pueden ser la definición de personas importantes de este proyecto? A ver, ya tenéis un poco el feedback de la corrección, ¿vale? Entonces deberíais más o menos controlar quiénes serían las personas más importantes que usan el proyecto. Recordáis que la técnica persona lo que hacía era determinar los usuarios, ¿no?, que van a utilizar la herramienta. Venga, decidme si lo habéis hecho en el ejercicio. Mientras tanto, voy a compartir ya esta otra. A ver, nadie me dice. Hola, Brian, Ricardo, Jesús, Najaliel, Ricardo. ¿Nada? ¿El CIO? ¿Qué me dice? ¿CIO? Quizás. ¿El CEO? El CISO, un usuario, un jefe de operaciones, el equipo del proyecto, muy bien, Jaliel. Pero cuando nosotros vamos a definir personas, al final, bueno, lo voy a dejar ahí y ahora vamos a seguir por aquí, ¿vale? Para que veáis. Vamos por parte entonces. Mirad, cuando nosotros tenemos la visión del proyecto, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es describir ese elevator pitch y el product box y la verdad que en líneas generales habéis definido un buen elevator pitch, habéis trabajado bastante la representación del product box de Client Connect, ¿vale? La verdad que en líneas generales esto está muy bien, ¿vale? Ya recordáis que en un elevator pitch pues, había que hacer una descripción suficientemente coherente y concisa para que se entendiera bien la solución, ¿no? Entonces aquí sería tal como Client Connect es una innovadora solución de CRM basada en la nube para transformar la gestión de clientes y la eficiencia empresarial. Ofrece una plataforma integral que automatiza procesos clave, mejora la colaboración interna y proporciona una experiencia personalizada para cada cliente. Y con Client Connect las empresas pueden optimizar sus relaciones con los clientes, aumentar la productividad y garantizar la seguridad de los datos. Todo en una sola plataforma fácil de usar y altamente adaptable. Genial. Muy bien. Con esto tenemos un discurso realmente interesante, realmente pendible. Muchos habéis trabajado en un discurso muy similar. Y luego, pues representamos el Product Box. Ya sabéis, una descripción, las características clave, los beneficios, lo que vamos a tener nosotros dentro de nuestro Product Box. De la cajita, yo siempre, pues, cuando hablo de Product Box, me recuerda mucho al Office, ¿no? De venta, a la cajita de Office, que es la que de alguna manera te identificaba, ¿no? Pues la venta del paquete Office, ¿no? Entonces, al final vamos a tener ciertos textos importantes dentro de ese Product Box y es importante hacer ese ejercicio porque, de cierto modo, sacan las funcionalidades, sacan las características, sacan los beneficios, la descripción, etcétera, del proyecto, ¿vale? Bien, aquí está el juego. Historia de usuario. Representar y describir las cuatro de las personas más importantes de este proyecto. Bien, realmente. Muchos habéis estado, algunos habéis metido al CIO, al CISO y tal. Realmente nosotros tenemos que considerar que las personas son realmente los que van a utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, un gerente de ventas, un representante de servicio del cliente,
un ejecutivo de marketing, ¿vale? Fijaos que eso es importante, porque el hecho de que yo tenga un CIO, un CISO, un CEO, que son los que están trabajando en esa empresa, que gestionan toda la parte de transformación digital, etcétera, etcétera, no quiere decir que sean mis usuarios, ¿de acuerdo? Esos son personas importantes dentro del proyecto, pero no las personas con la técnica persona que realmente van a utilizar el proyecto. No sé si me explico. Muchos lo habéis hecho correctamente, algunos habéis utilizado el tema del CIO, del CISO, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? Algunos a lo mejor decís el CIO porque realmente, o el CISO porque realmente se va a encargar de toda la parte de seguridad y entonces va a tocar tal cosa, ¿vale? Vale. Ok. ¿Me explico? Sí. Decidme, porfa, para quedarme tranquilo. Vale, estupendo, Brian, muchas gracias. Vale, entonces esa es la idea, ¿vale? Entonces, claro, sí, el cliente que utiliza el producto. Muy bien, Ana Jaliel, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, un gerente de venta pues va a utilizar el producto. Por tanto, tiene una serie de objetivos, lidera el equipo de ventas de una empresa de tecnología, revisa el estado de las oportunidades, o el representante de servicio al cliente, que bueno, maneja variedades de consultas, problemas de clientes, etcétera, etcétera, o el ejecutivo de marketing, porque necesita una herramienta para poder segmentar la base de los clientes, para enviar campañas personalizadas, etcétera, etcétera, ¿vale? O, bueno, aquí tenemos gerente de ventas por aquí, ¿de acuerdo? Que sería Laura. Y algunas historias de usuario, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, pues que sería como gerente de ventas, quiero poder visualizar un resumen de todas las oportunidades de venta activas en Client Connect, incluyendo el estado actual de cada una y la cantidad total de ventas en curso, para tomar decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos y prioridades de venta. Y así cada una de las historias de usuario que vamos a ir creando, ¿no? Por ejemplo, en el representante de servicio al cliente, pues igual, imaginaos, como representante de servicio al cliente, quiero poder registrar fácilmente nuevas interacciones con los clientes, incluyendo detalles como el motivo de la consulta, acciones y seguimiento necesario para mantener un registro completo de todas las iteraciones, ¿vale? Entonces, luego, por ejemplo, para el ejecutivo de marketing, Ana, pues por igual, ¿no? Como ejecutivo de marketing, quiero tener acceso a informes, análisis detallados sobre el rendimiento de mis campañas de marketing, incluyendo métricas como tasa de apertura, clics, conversiones, y para poder evaluar el éxito de mi estrategia y realizar ajustes según lo determinado, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos algunos de los ejemplos de lo que serían definir la historia de usuario, que prácticamente todos habéis trabajado en una buena definición de historias de usuario. ¿Vale? Bien, ahora nos toca la parte de priorización. Aplicar la técnica Moscú para priorizar requisitos y representar cómo quedaría el product value. A ver, hay una cosa importante. Cuando nosotros utilizamos Moscú, realmente ahí le tenemos que dar bastantes vueltas, ¿no? Para de verdad hacer una buena priorización. Entonces, yo lo que sugiero siempre aquí es que cuando vosotros habéis cogido la historia de usuario y habéis dicho, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Mm, perdón. Pues es muy interesante decir, esta sería más porque ocurre esto y esto. Esto sería cool porque ocurre esto y esto. En algunas ocasiones lo habéis dicho, en algunas otras a lo mejor no habéis dicho, simplemente habéis hecho pues una separación ya. Estas historias se irían para más, estas se irían para cool, para tal, ¿vale? Pero para que sepáis que es interesante también mencionar, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo de lo que serían las must, las should, las could o las want, ¿vale? Y realmente esto es lo que nos va a determinar finalmente nuestro product backlog, ¿vale? Entonces este sería nuestro product backlog ya cubierto, ¿de acuerdo? Y con eso pues ya pues lo único que nos quedaría son la definición de hecho y de done, perdón, y de ready, es decir, listo. Y listo, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, en líneas generales, como habéis visto, el ejercicio o la actividad no es del todo compleja, habéis sacado muy buenas calificaciones, ¿vale? Y nada, dicho esto, pues lo que os comentaba antes, lo que nos queda ya la semana que viene, fijaos, es, nosotros vamos a tener ya
2 semanas, ¿vale? Entonces, vamos a tener, os voy a comentar, me voy aquí de nuevo, vale, vamos a tener, mm, a ver, no me sale ahora, aquí. Vamos a tener, fijaos, en la semana, a ver un momentito, aquí, es que se me ha puesto ahí el chat encima. Ahí, aquí. Vale, vamos a tener la semana que viene, ¿vale? Que la tenemos en el día, me permitís ver y ya os lo confirmo, porque es el 19, ¿de acuerdo? Y así ya lo dejamos listo. El 19, efectivamente, a las 21, ¿vale? Entonces, vamos a tener el 19 a las 21 y posteriormente la última semana la del 23. Ahí vamos a adelantar un poquito la clase, ¿vale? Para que tengáis más tiempo. Por tanto, el 19 de febrero, lo voy a poner aquí y así no tenemos problema. No se nos achaca. Un momentito, porfa, que no sé por qué no me está dejando. Como tengo encima el chat, el no sé qué, no sé cuánto, no puedo seleccionar el texto. Vale, aquí. 19 de febrero, ¿vale? Vamos a tener la clase de equipos de trabajo ágiles, es decir, el funcionamiento, ¿vale? Toda la parte de que hemos dicho de motivación, de empatía, de inteligencia emocional, etcétera. Y esto lo vamos a ver junto con el modelo de examen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es interesante de aquí? Oye, pues lo guay es que vamos a ver, aparte de ver esta sesión de equipos de trabajo ágil y funcionamiento, que es muy interesante, pues ya vamos a hablar de la parte de cómo va a ser el examen, ¿vale? Entonces, al final, voy a poner esto para que me quepa en una línea simplemente. Al final ahí, pues vamos a ver ejemplos de preguntas, algunas dudas que vosotros podáis tener para que me las vayáis lanzando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues siempre es interesante si podéis asistir a la sesión, porque la verdad es que podemos ver en directo cositas del examen, ¿vale? Y en la siguiente semana, que empieza el día 23, vamos a tener la clase en lunes, ¿vale? El lunes 23. Y lo vamos a tener ya del tema 7 más tema 8, ¿vale? Más la resolución de la actividad 3, ¿vale? Entonces, la actividad 3 se entrega, como nosotros no hacemos una resolución de 2 más 2 son 4 realmente, ¿vale? Eso es importante también entenderlo. Nosotros entregamos la actividad 3, os damos un poquito más de margen también para que pues, la podáis trabajar sin ningún problema. Y la actividad 3 se entrega el 26 de febrero, ¿vale? Entonces, el 23 lo que nosotros estaremos haciendo es un ejemplo de cuestiones como las que hemos visto un poquito en la actividad 2, ¿vale? Pero igualmente pues hay que trabajar esa actividad 3 para que la podáis entregar el 26, ¿vale? Entonces, importante, estas 2 sesiones que nos quedan, fijaos que tenemos ya ese modelo de examen y aquí en el tema 7 y el tema 8 lo que hacemos es que lo unimos en una sesión porque realmente el tema 7 vamos a hablar de la parte de metodologías ágiles versus tradicionales, que algunas cosas ya las hemos ido viendo, pero sería como un resumen final. Y el tema 8 realmente habla de otras metodologías. Y este tema 8 no entra en examen, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, no entra en examen. Entonces eso también, por eso lo metemos ahí junto con el 7 porque lo podemos dar un poquito más ligerito, ¿vale? Como conocimiento, pero para que estéis más tranquilos, que sepáis que no entra en el examen. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna cosita, chicos? Decidme, porfa. Bueno, pues que tengáis un buen final de semana también, como dice Najaliel, ¿vale? Y os dejo por aquí, como siempre, para saber que
qué tal ha quedado la sesión para saber que lo tenéis todo bien en la cabeza, que no hay ningún problema y que cualquier cosita que me la podéis trasladar, ¿vale? No sé si me podéis decir, dar un poco de feedback para ver que lo tengáis todo bien. Gracias, Edgardo, estupendo, Najaliel, muchas gracias. Gracias, Jesús. Estupendo, Brian. Pues nada, mil gracias, chicos, que os vaya todo súper, súper bien, ¿vale? Nos vemos ya la semana que viene. Os mando un abrazo. Chao, hasta luego.